Pero buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿Cómo muy buenos estás, días. ¿Cómo vas? Euge? Qué lindo verlas. ¿Cómo andan? Buen lunes. Bien, ¿descansaste el fin de...? Sí, descansé un poquito el fin de. Miré un poquito de la Copa del Mundo, leí bastante, hice todas esas cosas que habitualmente uno hace los fines de semana. Y mucho trabajo también. Y un poquito, ¿no? Un poquito. Como que se movió un poco Se el movió tema. un poquito el avispero. Sí. Ya desde el viernes a las 4:30 de la tarde, cuando en un posteo que me recordaba Euge, dije, se va Adorni y llega Santilli para oxigenar al gobierno, todo empezó increyendo. A escalar hasta que culminó ayer por la noche. Y efectivamente, en realidad, continúa hoy con la hipercentralidad de Santilli, las entrevistas que está dando esta mañana. Ya estuvo con Antonio Laje, ya habló en la red. Me parece que va a intentar dar vuelta a la página, salir rápido el gobierno del tema Adorni. Tal cual. En un día en el que mañana además está la indagatoria a José Luis Esper. Claro. Por supuesto, lavado de activos, por los famosos $200.000 que aparecieron en su cuenta, girados por Fred Machado, y que nunca pudo explicar, con un contrato que el fiscal entiende que es trucho, el que presentó a la justicia para justificar esa plata. Pero está Juan Pablo Varsky, me dicen. Pero está Juan Pablo Varsky. El hombre del momento en la Copa del Mundo. Querido Juan Pablo, bienvenido. Buen día, te sumamos. ¿Cómo estás? Un placer. Buenos días. Hola, Euge. Buen día. Hola, Ele. Hola, Paulino. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Inmejorable. Excelente. Bueno, tenemos que hablar de otro eliminado de la Copa del Mundo. Manuel Adorni no llegó a 16avos. Fue uno de los 9, de los 5 peores terceros que no pudo pasar de ronda, porque ya se sabía que salía del gabinete antes de que arrancaran los 16avos, ayer con el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica. ¿Por qué estos 3 meses de aguante, de resistencia, de negación? Más allá de que el propio presidente Milei ayer volvió a hablar de campaña mediática, el comunicado de Adorni, o sea... No puedo interpretar, Paulino, de otra forma que no sea el tiempo perdido, el tiempo que perdió el gobierno con todo esto, las iniciativas que no prosperaron, las buenas noticias que pasaron o que se generaron durante este momento, que siempre quedaron tapadas, relegadas, o sea, hasta la decisión tan obvia de comunicar la salida de Adorni 2 horas antes del partido del seleccionado argentino contra Jordania. ¿Por qué? Con un Adorni que ya había tenido la imperiosa necesidad de que su declaración jurada se conozca con el arranque de la Copa del Mundo, recordás vos. Claro. Con una entrevista dada después de las 10:30 de la noche para tratar de explicar lo inexplicable que fue su propia fosa al final del camino, porque fue una declaración... La que hizo con José del Río. Exactamente. Sí. Porque ahí es cuando reconoce la mentira, reconoce la omisión maliciosa en su declaración jurada. Evadí, ahorré en negro como todos los argentinos, pero ¿por qué todo esto? O sea, o a veces es una cuestión más de incompetencia y no hay mucho más para indagar, para ir a lo profundo. Bueno, esa incompetencia, sí, pero después, al final del camino, yo creo que es... falta de experiencia, falta de know-how, nunca debió tal vez ser jefe de gabinete de ministros, era un buen pasero, se convirtió en un cuadro político, le quedó todo largo. Sí, ganó la elección en la ciudad de Buenos Aires. Supuestamente el distrito hiperpolitizado y también hiperinformado. Correcto. Porque era la demostración cabal de un respaldo a la hoja de ruta del gobierno nacional, y probablemente también porque Jorge Macri venía de un magro primer año de gobierno donde le costó tocar las botoneras correspondientes, correctas, para reencauzar la gestión, cosa que ha logrado en los últimos meses, según todos los sondeos de opinión, los focus group que se ven, etcétera, más allá de todavía los problemas que ostenta. Pero en cualquiera de los casos, me da la impresión, Juan Pablo, que le quedó muy grande todo. Y el gobierno ahora va a lo profesional. Mirá vos qué cosa, ¿no? Pero recurre a la casta, al profesional, para volver a tender puentes con el sistema político, y además con un golpe de efecto muy importante sobre lo que aparecía cada vez más amenazante para el gobierno, que era una construcción de una alternativa real de poder en la línea de lo que la narrativa Milei explicitaba, que era el PRO, al cual opaca poniendo a uno de sus dirigentes en un lugar tan estratégico, casi como subsumiéndolo bajo su tutela y cobijo, como dejándole poco margen para la creación de una oposición. Va a ser muy incómodo para el PRO ser crítico, como lo venía haciendo por Adorni,
con Santilli como jefe de gabinete, con Bullrich presidiendo el bloque de senadores, con Luis Caputo como ministro de Economía, todos cuadros que tuvieron algún paso por el gobierno del PRO, Ignacio De Witt, vice jefe de gabinete confirmado por Santilli esta mañana, o inclusive el propio Sturzenegger, que también tuvo un paso en la gestión de Mauricio Macri, digamos. Sí. Más allá de los efectos y de las consecuencias que vos estás mencionando, hoy, digamos, dentro de la estructura de poder, sacando a Santiago Caputo, Karina Milei y el propio presidente, por supuesto, el resto tiene más que ver con PRO que con La Libertad Avanza. Incluso Patricia Bullrich, que es senadora, fue ministra de Seguridad y está afiliada a La Libertad Avanza. Sí, correcto. Lo cual muestra que en realidad los que falta profesionalizar, tal vez, sean los propios Milei. Si el gobierno ¿Lo harán? Por eso, si el gobierno incorpora la profesionalización de los Milei, yo creo que va a tener mucho mejor tránsito en la discusión política, va a tener la perspectiva de tejidos de acuerdos mucho más relevantes. Sería indicar que no. Ahora, de vuelta, en la interna, Karina Milei logra imponer el sucesor de Adorni, pero con vínculos y relaciones con un Santiago Caputo empoderado de vuelta, con límites, a tal punto que las fuerzas del cielo estuvieron replegadas de las redes el fin de semana. No hubo un beneplácito hacia, por caso, Santilli, como sí lo hubo para con Adrián Rabier, integrante de la Fundación Faro. Bueno, Adorni no ha llegado a 16avos de final. Me gusta el título. Fue uno de los 5 peores terceros, o sea, además de los 4 que se daban afuera, incluimos a Adorni que no llegó a 16avos. Y esto pasó durante la Copa del Mundo. ¿Crees que la salida de Adorni va a descomprimir su propia situación, su recorrido por tribunales? ¿O hay que estar atentos también a, no digo una profundización, pero sí a una aceleración de causas que ya venían tramitándose en la justicia? No, yo creo que va a haber una aceleración de causas y te diría al revés. Creo que la perspectiva de una convocatoria, un llamado de indagatoria de Adorni era lo que anticipó la salida de Adorni. La información que el gobierno manejaba desde el miércoles pasado era que la situación procesal de Adorni es a todas luces insostenible. Es que no cierra lo blanco ni lo negro. Todos los dedos marcados. Todos. ¿Y le encontrás alguna explicación a su carta victimizándose, hablando de ataques mediáticos que se metieron con su familia? Vuelvo a aquella foto que publica Radio High y que interpreta bien Emiliano Russo y dice, pero pará, la mujer que acompaña a Adorni es su esposa, Bettina Angeletti. Correcto. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo viajó? Y ahí se desencadena todo. Es como el título otorgado a Rosario Central en plena liga por haber sido el ganador de la temporada regular. Obviamente, cada uno con su propia dinámica. Pero todo empieza ahí, allí, en esa foto. Con un Emiliano Russo. El propio Adorni cuando habla de deslomarse y mi compañera de vida y bla, bla, bla. Pero la carta, digamos, vuelve a presentarse a sí mismo como un tipo intachable, víctima de una conspiración, de una campaña mediática. El propio presidente también ayer en diálogo telefónico con Luis Majul, un diálogo que además tuvo una particularidad cuando se hablaba del lugar de Adorni en el directorio de YPF. Se quedó callado y se escuchó la voz de su hermana, de Karina Milei, no sé si aconsejándolo cómo hablar o qué no decir del tema. Está el corte, no sé si lo podemos buscar. Dale. Pero ese corte, mientras seguimos conversando, el corte particular de la situación sobre YPF que planteó Juan Pablo de Milei de ayer es muy descriptivo de lo que todavía el gobierno no resolvió. Mi información es que va a dejar la silla en YPF, no en plafón para que se quede. Y la idea allí es que probablemente esa silla la ocupe alguien, que no sabemos quién, con un Guillermo Francos, que también es director de YPF, que a mi gusto tiene la salida casi garantizada. Estaban
buscando la oportunidad de hacerlo sin que haya mucho ruido. Yo creo que con lo de Santilli desembarcando en la jefatura de gabinete hay un clima más propicio para que salga Franco, que lo eyecten. Un Franco que también rompió vínculos el presidente con él, ya no le atiende el teléfono, después de haber sido una figura tan relevante. Respecto a Emiliano Russo no podía entrar a la Casa Rosada. Tenía vedada la participación desde aquel episodio. Se va un jefe de gabinete que bajo su tutela gestó el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada y aquel que terminó interpelando a periodistas cuando el interpelado era él. Se va el jefe de gabinete cerrando la posibilidad de que la gente opine, o sea, claudicando la posibilidad de que la gente opine sobre lo que él dice o deja de decir. Y se va un jefe de gabinete que además no solo nunca construyó la estatura para ser jefe de gabinete, sino que no pudo sacarse fotos la semana final ni siquiera con los ministros. Y la única que obtuvo con Luis Caputo la posteó él, pero no Luis Caputo, el lunes. Todo muy sintomático. Se va en la absoluta soledad y creo fuera de registro, que eso explica la carta que escribe el propio Adorni. Fuera de registro quiere decir fuera de anclaje con la realidad. Sí. Vacío de todo. Este es el audio. Mirá, Juan Pablo, así se expresaba el presidente ayer con Majul. La silla de YPF, digamos, a ver, ¿cómo? No, sí, eso ya lo sé. No, porque se imaginará que estoy con Santilli y estoy con mi hermano. No, perdón, no quiero molestarlo más, solamente una cosa. No, Luis, por favor. No. A ver, Luis, yo, digamos, estoy en este momento estoy para hablar. Okay. Es decir, de vuelta, y si quiere, digamos, también le puedo hablar de cómo veo la economía hacia adelante. Nunca respondió qué iba a hacer con la silla de YPF. No. Qué fuerte, ¿no? No, incluso cambia de tema, dice, y ahora quiero hablar de la economía, incluso quiero hablar de todo esto. Como saliendo por elevación. Correcto. Sí, el 29 de marzo, hay un gran posteo de Esteban Schmidt, cuyo newsletter recomiendo, y el título es "Llegó crudo a lo más alto y perdió enseguida, de mendigo a millonario en 2 años es algo que no se tolera ni siquiera acá, tierra de oportunidades para aventureros". Manuel Adorni, un argentino del montón, un cargo para el que le falta mucha sopa y al que solo había aplicado con dosis monumentales de alcahuetería sobre otra amateur, Karina. Manuel las quiso todas: mantener a los nenes en el mismo colegio, mantener a la misma mujer, que la mujer funcionaria de colectora de ingresos, hacerse millonario, poronguear a los periodistas en la sala de prensa y usar el nombre de Dios en vano. Y todas no se pueden. Esto lo dijo en marzo, 29 de marzo, se han cumplido exactamente 3 meses. Había como una certeza, querido Paulino, que Adorni en algún momento se iba a ir y se fue 3 meses después, con todo lo que eso significa en términos de gestión para un gobierno. Ahora, por supuesto, el gobierno dirá: miremos para adelante, seguirán avanzando las causas contra Adorni, pero me da la sensación de que perdió mucho tiempo el gobierno sosteniendo a una persona a la que realmente se le veían los dedos marcados por todos lados. Sí, un año no electoral lo justifica. Si hubiera sido un año electoral, hubiera sido más parecido al caso Esper, 1 mes y afuera. De todas maneras, más vale el fin de una agonía que una agonía sin fin, como dijo Sergio. Absolutamente. Sergio Bernstein. Sí. Está claro que al final del camino era apenas un jefe de gabinete, como escribió Jorge Liotti ayer en La Nación. Sí. Y como dijo Pablo Nopoff hace un ratito acá con quien te habla, todo esto le estaba pasando a un gobierno que vino a pedir explicaciones al sistema, no a dar explicaciones. Y entonces, hacía 3 meses que estaba dando explicación a un gobierno que no tiene en su narrativa justamente el expertise para hacerlo. Es un gobierno que, digamos, en su entraña está pedir explicaciones y recriminarle al otro los defectos. Nunca tener que explicar los propios, porque no sabe cómo hacerlo. Y de hecho la cabal evidencia fue todo lo que desencadenó la tragedia Adorni para el gobierno, que termina, insisto, intentando dar vuelta de página con el profesional que llega para ordenar lo que los hermanos no podían.
Muy bien, querido Paulino, sé que te tenés que ir. Mañana, si querés, retomamos la conversación futbolera. Hoy hay muchos partidos. Ayer arrancó con 16avos la victoria de Canadá sobre Sudáfrica, pero hoy tenemos Brasil-Japón por Telefe, más tarde Alemania-Paraguay y por último por D-Sports Holanda-Marruecos. Así que triple tanda tremenda. Podemos hablar de Bielsa, que regresó ya a Montevideo. Yo no quiero demorarte más porque sé que y cuarto te tenías que ir y son y 17. Vos me dirás. Sos un genio, Juan Pablo, querido. Tengo simplemente una cosa que no puedo postergar menos cuarto y no voy a llegar. Te mando un enorme abrazo, pero de eso, de los resultados de hoy, de la conferencia que va a dar mañana a las 6 de la tarde Bielsa, de cómo terminó el proceso en Uruguay, quiero yo preguntarte, todo será capítulo para la zona mixta de mañana, ¿te parece? Dale, perfecto, sí, pero hoy teníamos que hablar de otro eliminado de la Copa del Mundo. Que curiosamente asume mañana Santilli. Exacto, no llegó a 16avos. Bueno, Túnez cambió el entrenador en pleno mundial, no le fue bien, se fue Lamouchi, entró el Berrenar y Túnez ya no está en la Copa del Mundo. Acá el recorrido es más largo porque el mundial para el gobierno termina en octubre del año que viene, cuando Milei intente ser reelecto. Así que abrazo grande, éxitos con todo y mañana la seguimos. Gracias, querido Juan Pablo, un abrazo, te quedas con todo el equipo. Abrazo. Buena mañana y buen programa. Gracias. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.